Dios te bendiga en esta mañana. Nuevamente damos gracias al Dios Todopoderoso, porque nos da otro día más sobre esta tierra. Levanta tu mano en estos momentos y dile: Señor, gracias por otro día más. En esta mañana vamos a seguir en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 26, versículo 47. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espada y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirá la Escritura de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amado y amada que escucha en esta hermosa mañana, todo lo que está escrito en la Biblia tiene cumplimiento. Estaba profetizado por los profetas del tiempo antiguo que vendría un Salvador al mundo, y este Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Estaba escrito que Él iba a tener que padecer de mano de pecadores, de mano de los religiosos. Él tuvo que ir a orar a este lugar para recibir fuerza de parte de Dios, porque Él era hombre, 100% hombre. Jesús es Dios porque bajó de su trono, porque no había otro que pudiera, que fuera digno de libertarnos del pecado. Solamente Jesucristo, el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, Cordero sin mancha. Pero como Él anduvo aquí en carne como tú y como yo, Él tuvo que ir a este lugar a orar para pedirle a Dios que le ayudara con la misión que había de pasar por este Calvario hasta llegar a la cruz. Y dice la palabra que todavía no había terminado de hablar con sus discípulos, de decirle que ya se levantaran, porque ya venía el que le iba a traicionar, porque Él lo sabe todo. Y dice que Judas vino con mucha gente, con espada, con palos, y le dio la señal a los que con él andaba, que a que él le diera un beso, ese era. En otros evangelios dice que Jesús le dijo a Judas cuando él le dio el beso: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas se entregó a nuestro Señor Jesucristo, pero también eso estaba escrito, porque hasta la misma Biblia dice que hay personas que no van a creer en este evangelio, hay personas que no se van a arrepentir,
que no van a querer aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dio oportunidad a Judas para que se arrepintiera. Porque cuando él llegó, dice que se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Pero sabes, aunque Judas en ese momento le estaba entregando, escucha cómo le llamó Jesús. Le dijo amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Pero ya Jesús sabía a qué él iba. Entonces dice que se acercaron y le echaron mano a Jesús. Pero en Juan dice que cuando ellos llegaron a aquel lugar a donde estaba él con sus discípulos que había terminado de orar, ellos llegaron preguntando quién era Jesús. Pero la palabra de Dios dice ahí en Juan capítulo 18, en su versículo 5 en adelante, dice que Jesús dijo, yo soy. ¿A quién buscáis? Dijo Jesús. Ellos dijeron a Jesús el Nazareno, y Jesús le dijo, yo soy. Y cuando ellos escucharon esta palabra, yo soy, dice que cayeron en tierra. Ellos cayeron a tierra porque no pudieron soportar esta voz tan fuerte de parte de Dios, que le dijo, yo soy. Y cayeron a tierra. Pero dice la palabra que uno de los discípulos de Jesús, este fue Pedro. Pedro era un hombre que siempre estaba dispuesto, pero tenía un temperamento fuerte. Sacó la espada y le llevó la oreja a uno del ejército de los, bendito sea el nombre del Señor, de los sacerdotes, a uno de los guardias, le llevó la oreja, pero Jesús le dijo, guarda tu espada. Él le dijo, guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada morirá. Todo aquel que utiliza alma para pelear, que siempre vive con el corazón dispuesto a pelear, así también morirá, porque Jesús lo dijo. Jesús le dijo, guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada morirá. Es de aquí donde se escucha muchas veces que dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Por eso siempre debemos andar en paz y tener paz en nuestras vidas. Jesús le dijo, ¿acaso tú no crees que yo puedo orar a mi Padre en este momento y me enviaría legiones de ángeles? Pero Jesús le dijo, pero si yo hago esto, ¿cómo se cumple la Escritura? Y para Jesús poder decir estas palabras, Él fue primeramente a orar delante del Padre, porque la carne murió en aquel momento. La carne que estaba luchando para que Jesús no fuera a la cruz del Calvario y no muriera por nuestros pecados, quedó sepultada en el Getsemaní. Mientras Jesús oraba, mientras su sudor caían al suelo como gotas de sangre, mientras él le decía, Padre, si es posible que tú pases de mí esto que yo tengo que pasar, Señor, quítalo de mí, pero él decía una palabra que tú y yo debemos tener en nuestros labios, en todo lo que nos pase en esta vida, sea bueno o sea malo. Señor, que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Esta carne murió cuando Jesús se humilló. Y por eso Jesús le dice a Pedro, guarda tu espada. ¿Acaso tú no piensas que yo puedo ahora orar a mi Padre? Y Él no me enviaría más de 12 legiones de ángeles para que peleen por mí. Pero Jesús le dijo, entonces, ¿cómo se cumpliría la Escritura de que es necesario que así se haga? Era necesario que así sucediera. Entonces Él le dijo que como un ladrón habían venido a buscarle. Pero Él le dijo, pero esta es la hora
en que trabaja Satanás. Satanás trabaja en las tinieblas, él trabaja en la oscuridad. Ellos salieron en la noche a buscarle con palos y piedras y espada. Y Jesús le dijo, como un ladrón, han venido a buscarme, pero yo estaba con ustedes todos los días. Pero le dijo más, todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Dice que entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Ellos se fueron todos. Nuestro amado Jesús fue a la cruz del Calvario solo. Jesucristo pasó por este sufrimiento solo. Aunque todos sus discípulos le dijeron, si es necesario que vayamos a la muerte contigo, allá iremos, no te dejaremos. Pedro le dijo, si es necesario ir a la muerte contigo, yo iré. Pero dice que cuando sucedieron estas cosas, los discípulos huyeron y lo dejaron solo. Y ahí estaba Jesús. Se lo llevaron. Pero ahí él estaba cumpliendo con la misión que le encomendó su Padre. Yo no sé cuál es la misión que tu Padre te ha encomendado aquí en la tierra. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que te pongas a meditar, porque tú no estás aquí en la tierra por estar aquí en la tierra. Tú naciste aquí en la tierra con un propósito. ¿Cuál es? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero te toca a ti decirle, Señor, ¿con qué propósito me tienes aquí en la tierra? Cumple tu propósito en mí, así como lo cumpliste en tu Hijo Jesucristo. Porque todos hemos sido llamados y estamos aquí, no por pasar por la tierra, por pasar, sino para que hagamos la voluntad del Padre que está allá en los cielos. Jesucristo tuvo que pasar por el sufrimiento de ser traicionado por los que estaban con Él, de ser abandonado por los que estaban con Él, y ir a la cruz del Calvario, de pagar lo que Él no cometió, porque Él no cometió pecado, Él lo hizo por nosotros. Así que cada mañana medita en la palabra que el Señor te envía, y Dios te bendiga en esta mañana, porque Él murió por tus pecados y por los míos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó mi pecado y dolor, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Acuérdate
que esa cruz no es una cruz que tú lleves colgando en el pecho, que tú cargues a Jesús ahí, porque Jesús hace más de 2000 años que bajó de esa cruz. La cruz es el diario vivir de cada día en este mundo lleno de pecado en el cual estamos viviendo, que debemos amar esa cruz de cada día de la que nos toque vivir aquí en la tierra, hasta la cruz del Calvario, así como la llevó Jesús. Dios te bendiga, pasa feliz resto del día y acuérdate de sacar un momento de hablar con Papito Dios.